Hola amigos, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de su programa de salud, Natura Vital. Jorge Luis López Sumaeta, bioquímico naturista, especialista en medicina natural científica, al servicio y a la orden de ustedes, señores. A la orden de cualquier persona que quiera hacer un tratamiento natural. De tal manera que los espero en la avenida Bolivia 527 en Breña, altura de la cuadra 12 de la avenida Alfonso Ugarte. Como también estamos atendiendo en la avenida Arequipa 1825 en Lince. Las consultas son gratis. Tenemos un staff de médicos debidamente preparados para poder atender cualquier tipo de enfermedad, en cualquier grado que se encuentre su enfermedad. Lo único que tiene que hacer es visitarnos en las direcciones mencionadas. Bien amigos, ustedes saben de que todos los días tratamos de presentar a ustedes algún tipo de enfermedad. Y particularmente el día de hoy tengo un tema muy importante, señores, y bastante sensible. Se trata del Alzheimer, la demencia senil. Una enfermedad que sin lugar a dudas está avanzando en forma acelerada en los tiempos actuales por muchos factores y no cabe la menor duda, amigos. Son muchos los factores que intervienen en el desarrollo de esta patología. Una enfermedad que, si bien es cierto, afecta seriamente al paciente, pero ustedes no saben cómo afecta al entorno del paciente, amigos. El entorno del paciente sufre con la enfermedad que está pasando aquel ser querido que está perdiendo la memoria. Para ello hemos invitado al doctor Alejandro Sánchez Pachas, médico geriatra, que se encuentra con nosotros. Sembrando amor, salud y vida. El laboratorio Natura Vital presenta su programa Natura Vital. Con el doctor Jorge Luis López Sumaeta, bioquímico naturista, especialista en medicina natural científica. Amigos, para mí es un verdadero gusto estar con la presencia del doctor Alejandro Sánchez Pachas, un experimentado médico, geriatra, que nos acompaña para poder desarrollar un tema tan importante como es el Alzheimer. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación al programa de Natura Vital. Presto para responder las preguntas a tu selecto público. Claro, preguntas propias que se debe hacer mucha gente, doctor, ¿no? Cuando tiene por ahí un familiar que está perdiendo la memoria y es un proceso bastante difícil de poder conllevar. Comencemos, doctor, si me permite, definiendo qué viene a ser la demencia senil. Claro que sí. El término de demencia senil se utilizaba anteriormente, hace muchos años. Actualmente ya tenemos clasificadas las demencias. Generalmente se clasifican en demencias neurodegenerativas, ¿no? O que vienen porque el cerebro, en otras palabras, es como que se fuera disminuyendo en su espesor y en su función, ¿cierto? Esas son las neurodegenerativas y hay varias de esas. Y la principal es la de Alzheimer. Y después vienen las demencias adquiridas, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos visto casos de algunos familiares de nosotros que han tenido, por ejemplo, un infarto cerebral, ¿no? O una hemorragia. Entonces, esas son demencias vasculares. Entonces, las demencias adquiridas, ¿no? Entonces, y tenemos las mixtas, ¿no? Que tienen un poco de cada una de ellas. Entonces, ya los términos y las clasificaciones actuales nos dicen que son o adquiridas o que son primarias o neurodegenerativas, ¿no? Doctor, entendemos que el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que provoca la incapacidad de poder acordarse las cosas, la pérdida de la memoria. ¿Intervienen algún tipo de proteínas en este caso? En la patogenia, o sea, en cómo se produce la enfermedad, sí, ¿no? O sea, el Alzheimer, que es la principal demencia que nosotros tenemos en nuestro país, ¿no? Y en el mundo, más o menos ocupa el 50% de las demencias, ¿no? Y se producen no como de repente algunas personas creen recién a los 50, 60 años, no.
La enfermedad de Alzheimer comienza a producirse alrededor de los 20, 25, 30 años, dependiendo de la persona y dependiendo de la carga genética que tenga la enfermedad. Entonces, como usted bien dice, existen proteínas que pueden acumularse de manera errónea en el cerebro desde esas épocas, pero recién los síntomas se van a ver a partir de los 50, 60 años, ¿no? Es importante que nosotros tengamos presente, sobre todo en las personas adultos mayores jóvenes, cuando tienen y comienzan a tener problemas de memoria, porque a veces nosotros decimos, ese problema de memoria es por la edad, es normal, y no es así. O sea, no es así. O sea, ya nos está avisando que es la enfermedad que está empezando a aparecer, porque es una enfermedad lenta, es una enfermedad que conlleva un tiempo largo, no es una enfermedad que se desarrolla en un mes o en 2 meses, es una enfermedad que paulatinamente se va instalando en la persona. Y lo más importante es detectarla a tiempo. ¿Por qué? Porque mientras más a tiempo la detectemos, más podemos prevenir en el paciente el inicio de los síntomas y las complicaciones futuras. Muy bien, doctor. La literatura médica nos dice sobre la proteína amiloide, la proteína tau. ¿Qué tiene que ver en este tema, doctor? Justamente esas son las proteínas que comienzan a aparecer en el cerebro y se van instaurando, ¿no? Como usted dice, las proteínas son sustancias anómalas, son sustancias que normalmente no están en el cerebro. Una persona que no tiene Alzheimer no las tiene. Estas proteínas se van acumulando y van produciendo lo que son los anillos neurofibrilares, que son como una conglomeración de las proteínas, y eso es lo que causa que entre neurona y neurona no haya una buena conexión, no hay un buen pasaje. Acuérdense que nuestro cerebro es como una máquina, como un sistema, como una computadora, y es como si nosotros tuviéramos filamentos por dentro, y cuando hay algo entre los filamentos no hace que pasen los impulsos que normalmente tenemos. Es ahí donde aparece, y lo primero que aparece es la deficiencia de memoria. Doctor Sánchez, ¿podemos interpretar de una manera más sencilla de que precisamente la formación de placas producto de estas proteínas interrumpe la relación de neurona con neurona? Exacto. Eso es lo que se produce. Hay una interrupción del pasaje y eso obviamente se traduce en la disminución de la capacidad del cerebro para realizar ciertas funciones, que al inicio viene a predominar el síntoma de la amnesia o la falla de memoria, pero que posteriormente no solamente es eso, es lo que aparece al inicio. Posteriormente van apareciendo otras deficiencias, inclusive el paciente en una enfermedad de Alzheimer avanzada, el paciente hasta ya no puede caminar, ¿cierto? Ya el paciente es un paciente totalmente dependiente, es un paciente que está en su cama y que tienen que asistirlo hasta para comer. Ese es el estadio final de la enfermedad, que lleva al paciente a la postración y a estar en su cama y a ser un paciente dependiente. Entonces, vemos que el inicio es la memoria, pero se van afectando muchas otras funciones en el camino. Amigos, acá tienen ustedes la definición científica de esta enfermedad del Alzheimer. Ahora pasaríamos a los síntomas que presenta el paciente, doctor Sánchez. Sí, como le digo, cuando el paciente tiene Alzheimer, tiene una etapa previa, que nosotros le decimos predemencia, ¿no es cierto? Entonces, la predemencia nosotros la catalogamos como un deterioro cognitivo leve. Esa es la nomenclatura o la definición que tenemos nosotros. Y es cuando nosotros nos empezamos a olvidar de algunas cosas, pero que no atenta contra nuestro modus vivendi. O sea, nosotros todavía podemos ir a la tienda, podemos comprar, podemos ir al banco, sacar dinero, ¿no? Pero ya nos vamos olvidando de algunas cosas, ¿no? Tenemos una limitación leve, ¿no? Nos olvidamos de repente de algún número telefónico, nos olvidamos que de repente teníamos que pagar la luz un día antes y se nos pasó un día. Cosas leves, pero que no atentan en que la persona sea todavía independiente. Cuando la demencia avanza y pasamos de la etapa predemencial a una etapa demencial, es cuando nosotros ya tenemos ciertas alteraciones para conducirnos independientemente. Por ejemplo, si nosotros recibimos un sueldo, por ejemplo, y ya tenemos instaurada la enfermedad, ya pasó la etapa del deterioro cognitivo leve, entonces no podemos manejar nuestro dinero. Y esas nosotros las catalogamos como las actividades instrumentales de la vida, ¿no?
llamar por teléfono, manejar nuestro dinero, hacer compras, encargarnos de las finanzas de la casa. Entonces, cuando una persona ya no puede hacer eso, ya estamos en una etapa de demencia y donde obviamente la memoria se ha alterado mucho más, ¿no? Normalmente, ¿a qué edad más o menos comienza a aparecer con mayor incidencia el Alzheimer? Si hablamos de una media, ¿no? Podemos hablar entre los 60 y 65 años. Pero hay casos en pacientes jóvenes, o sea, tenemos pacientes entre 50 y 55 que pueden empezar a tener deterioro cognitivo leve, ¿no? Y recién hacia los 55, entre 55 y 60, ya empiezan a tener más limitaciones. Entonces es un proceso lento, pero tenemos que identificarlo. Recuerdo mucho cuando hice una rotación en Bogotá, en Colombia, en una clínica especialista en memoria, donde justamente la diferencia con el Perú es que allá tienen las unidades de memoria. ¿Qué significa eso? Que ante esos pequeños cambios les hacen como un screening, como un tamizaje, ¿no? Y se dan cuenta si el paciente pasa de un evento a otro. Y recuerdo mucho este caso porque era una persona que era un ingeniero de sistemas que estaba a cargo del sistema de agentes bancarios de todo Colombia, ¿no? De los cajeros, los famosos cajeros. Entonces, este señor era el único que tenía una clave especial para poder tener acceso a los diferentes cajeros del país. Y cómo se dieron cuenta de que tuvo este problema, porque se olvidó de los protocolos que tenía que realizar para tener esto en coordinación con todas las agencias bancarias. Lo llevan al consultorio y ahí se hace un tamizaje. Es visto por un neuropsicólogo, un neurólogo, un psiquiatra y un geriatra. Entre todo ese equipo de personas es analizado el paciente y se determina entre las 4 especialidades qué es lo que tiene el paciente. Y en este caso determinaron que el paciente tenía un deterioro cognitivo ya avanzado. Pero como la persona era un ingeniero, tenía un cargo de gerencia, era un paciente que era instruido, que había tenido universidad. Entonces ahí nos damos cuenta y verificamos que las personas que tienen un bagaje cultural alto y que han utilizado bastante su materia gris, están como protegidos y la enfermedad se demora un poco más en aparecer, ¿no? Es lo que nosotros llamamos resiliencia, ¿no? O sea, es la resiliencia cognitiva. O sea, se ha visto y ya se ha estudiado que hay personas que de repente no han tenido la oportunidad de avanzar en sus estudios y no tienen un muy alto grado de estudios, y se ha visto que esas personas la enfermedad los ataca de repente un poco antes, ¿no? El tema, amigos, es el Alzheimer, una enfermedad que en el tiempo actual viene avanzando aceleradamente por muchos factores que lo vamos a ver el día de hoy, amigos. Y acá, gracias a la presencia del doctor Sánchez, que nos está ilustrando en forma científica cómo podemos ver, cómo podemos analizar y sobre todo vamos a ver cómo vamos a tratar esta patología. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con ustedes. En un momento volvemos con más. Este programa es gracias al auspicio de la Casa de Reposo y Recuperación de la Salud Vía Esperanza, ubicada en la calle Río Lindo 141, en Chaclacayo, altura del Puente Los Ángeles. Una hermosa casa de más de 3.000 metros cuadrados, donde encuentran cómodas habitaciones, donde encuentran piscinas, baño sauna, un hermoso jardín, para dar atención al adulto mayor. ¿Quién no quiere ver feliz, contento a nuestro padre, a nuestro abuelo, a un ser querido que quizás necesita un descanso acogedor, profundo, que le puede brindar la Casa de Reposo y Recuperación de la Salud Vía Esperanza, contando con los mejores profesionales, médicos geriatras, enfermeros, atendiendo las 24 horas del día a aquel adulto mayor que necesita la mejor atención? No olviden, amigos, la Casa de Reposo y Recuperación de la Salud Vía Esperanza, calle Río Lindo 141 en Chaclacayo, altura del Puente Los Ángeles. Un paraíso para usted, querido amigo. Amigas y amigos,
En los tiempos actuales estamos viviendo una terrible pandemia conocida como el COVID-19. Este coronavirus se sigue expandiendo cada vez más y más, provocando pérdidas humanas irreparables, señores. Pero no todo está perdido, no todo es negativo, amigos. Mientras estemos unidos, podemos vencer al coronavirus. Esta pandemia nos está enseñando que cuando estemos juntos, podemos lograr todo, que unidos podemos vencer al coronavirus. Es por ello que ahora más que nunca debemos mantener la calma, evitar la ansiedad y el temor. Debemos cuidarnos y cuidar a nuestras familias. Sigamos respetando y siguiendo las instrucciones de las autoridades sanitarias. Y si tenemos que trabajar, respetemos los protocolos sanitarios. Este es un mensaje del Policlínico Natura Vital. Jorge Luis López Sumaeta, bioquímico naturista, especialista en medicina natural científica. Que Dios los bendiga. Estamos de vuelta. Las personas de la tercera edad sufren muchas patologías, sin lugar a dudas, producto del avance de los años. Y dentro de ellas se encuentra, de una manera muy acentuada, el Alzheimer. Doctor, ¿qué otros síntomas puede presentar el paciente? El paciente con Alzheimer puede presentar, aparte del deterioro de memoria, signos conductuales, ¿no? O sea, alteraciones en el comportamiento, que es lo que también nosotros vemos, comportamientos anómalos, ¿no? Eso se ve ya cuando el paciente tiene la misma enfermedad encima, ya la demencia está instaurada, y estas alteraciones de conducta a veces merman la idea de la conjunción familiar. ¿Por qué? Porque se afectan los nietos, se afectan los hijos, se afectan toda la familia. El entorno. El entorno. ¿Por qué? Porque el paciente puede llegar a tener alteraciones hasta conductuales que puedan involucrar agresividad, ¿no? O sea, los trastornos de conducta pueden ser simplemente problemas en cuanto a la alteración, en cuanto a la fonación que el paciente pueda tener. Se puede volver coprolálico, por ejemplo, o sea, puede empezar a hablar lisuras, algo que una persona instruida, un abogado, por ejemplo, ¿no? Que muy instruido y comienza a hablar lisuras. Hay otros pacientes que tienen focalizaciones psicógenas distintas, ¿no? A otros se les va por tener una desinhibición sexual, por ejemplo, y comienzan a veces a tener transgresiones a su familia o a los cuidadores que puedan tener. Entonces, hay un sinnúmero de oportunidades en las cuales el paciente con Alzheimer puede tener trastornos conductuales que pueden afectar la familia y el modus vivendi de la familia, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ya que en esos momentos es que el paciente, de todas maneras, es importante que reciba una evaluación y reciba una medicación para que esos síntomas disminuyan. Otra de las cosas que aparecen bastante son las alucinaciones. Hay alucinaciones auditivas, ¿no? A veces los pacientes dicen, sí, no puedo dormir porque el vecino pone la música muy alta, ¿no? O no puedo dormir porque están tocando marinera acá en la puerta de la casa. Hay una banda de música que está tocando. Cuando no es así. Cuando no existe, ¿no? Entonces hay alucinaciones auditivas, hay alucinaciones visuales, ¿no? Donde el paciente dice, están caminando unos perros por el techo de la casa, o están caminando unos gatos acá en la casa, o han entrado unos ladrones, o de repente acusa a la persona que lo cuida o que la cuida, ¿no? En este caso, por ejemplo, si tenemos una señorita técnica de enfermería, por ejemplo, que está cuidando al paciente, dice, en la noche vienen a buscar a la señorita y se meten acá a la casa 2, 3 hombres, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas siempre van a haber y hay que medir bien si es que el paciente tiene estas alucinaciones. Hay que verificar si es verdad o es mentira. En la mayoría de casos pues es mentira, ¿no? Pero ya son alteraciones y alucinaciones que el paciente tiene por la enfermedad. Y algo muy importante, doctor, es que cuando pasan estas cosas de un momento a otro, o sea, cuando estas alucinaciones, alteraciones conductuales se vuelven como que con más intensidad y son de un momento a otro, hay que descartar siempre una infección, porque las infecciones a veces nos pueden
un poco desatar los síntomas que nosotros o que el paciente con Alzheimer o algún otro tipo de demencia pueda tener, ¿no? Doctor, en algunos casos puede llevar a la agresividad. Por supuesto, agresividad física. ¿Física? Claro que sí. Hay pacientes que he visto casos de todo. He visto pacientes que han arañado, que han mordido, ¿no? Que han tirado patadas, ¿no? Puntapiés, de todo. El paciente, tanto mujeres como hombres, pueden tener ese tipo de agresiones a los familiares cercanos, ¿no? Y a veces he llegado a conocer familias que a veces lo toman ya como algo normal, ¿no? A la hora de hacer la historia clínica, a la hora de preguntar cómo es el comportamiento. Pues sí, mi papá a veces me pega. Él nunca me ha pegado, pero a veces mi papá sí, pues a veces me tira un puñete, o a veces me pellizca, o a veces me muerde. O sea, pero lo toman como algo normal porque ya está viejito. Pero son síntomas conductuales del paciente que son por el problema de la demencia, ¿no? De la demencia en general. Hablemos de la demencia en general y, bueno, si es la de Alzheimer, también los signos, los síntomas que puede tener un paciente con demencia son generalmente similares de una demencia vascular mixta o una demencia tipo Alzheimer, ¿no? Claro. Señores, somos un promedio de 7.500 millones de seres humanos en la Tierra. 7.500 millones de seres humanos. Y actualmente hay un promedio de 40 millones de personas que sufren de Alzheimer, amigos. Esta enfermedad que se ha llegado a descubrir hace más de 100 años. 40 millones de personas. Lamentablemente no hay un remedio propio para poder combatir, para poder evitar esta enfermedad. Pero sí, lógicamente, hay tratamientos para poder conllevar esta enfermedad y, lógicamente, retrasar el avance de la enfermedad, doctor Sánchez. Quisiera que usted me explique, por favor, cuáles serían las causas, aparte de la edad avanzada. Hay una causa que tienen algunas personas o familias, ¿no? La causa general es, como hablamos al inicio, la inclusión de proteínas anómalas y la formación de ovillos neurofibrilares. Eso es la parte médica, la parte, ¿no?, que las personas, que cualquiera puede entender, que se forman como unos ovillos y esos ovillos hacen de que no pasen las conexiones entre neuronas y eso es lo que ocasiona la enfermedad. Esa es básicamente la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una enfermedad vascular, hablamos de un ictus, hablamos de un problema que sucede de un momento a otro. Y esa es la diferencia muy importante entre la demencia secundaria, que viene a ser la demencia por un infarto, ¿no?, que tiene una causa totalmente distinta. Ahí no hay formación de anillos de ovillos neurofibrilares, sino es porque en algún momento, por ejemplo, y esto es algo muy importante que tiene que ver con los hábitos de comer que nosotros podemos tener, los hábitos alimenticios. Hay que tener un buen balance en cuanto a nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque estos ictus, si por ejemplo es un ictus isquémico, ¿no?, cuando hay un infarto, isquemia es infarto. Infarto es que no llega adecuadamente la sangre al cerebro. Y eso es porque en algún punto existe un trombo que obstaculiza. Una obstrucción. Una obstrucción que obstaculiza el paso de la sangre de un momento a otro, se produce el infarto y daña toda una región del cerebro. Entonces, esa es una causa distinta, ¿no?, y tiene un efecto distinto. Entonces, esa enfermedad es en el momento. O sea, ahí no hay que el paciente se va deteriorando poco a poco, no. Ahí viene el problema. Si es un problema que te ocasiona, por ejemplo, un déficit físico, ¿no?, aparte del mental que podemos tener, puede ser que no muevas bien medio cuerpo, no muevas bien un brazo o no muevas bien una pierna y tu cara se queda un poco paralizada. Entonces, en esos casos hablamos de una enfermedad demencial por un evento cerebrovascular, por un infarto. Un ACV. Un ACV, exacto. Entonces, ¿qué pasa ahí? La enfermedad sí nos viene de pronto, ¿no? Entonces, para ponerlo en un paralelo, ¿no?, cuando, por ejemplo, nosotros vamos a una fiesta, cuando hemos sido jóvenes, ¿no?, hay dos tipos de amigos. Un amigo que de repente es el que va y saca a bailar de frente, ¿no? Ese es el amigo proactivo, ¿no? Entonces él va y de frente ve a la más bonita y la saca a bailar. Esa es la enfermedad cerebrovascular y la demencia que te produce. Es el amigo que va de frente. Y hay otros que son tímidos, ¿no?, que se demoran. De repente, en la última canción de la fiesta recién se animan a sacar a la chica. Entonces, esa es la enfermedad de Alzheimer. Va poco a poco apareciendo y se demoran en aparecer los síntomas. En cambio,
La enfermedad cerebrovascular te ataca en el momento y la aparición de síntomas es al mes. La demencia te da al mes, automática. En cambio el otro, como vimos, es una progresión de tiempo, ¿no? Entonces las causas son distintas en estos dos casos. Hay otras ya un poco más alejadas, que no las conocemos mucho, pero que existen. Por ejemplo, está la demencia frontotemporal, ¿no? Que es una enfermedad que también es de orden neurodegenerativo, pero da una sintomatología distinta a la de Alzheimer. No se caracteriza básicamente por memoria, sino la demencia frontotemporal, por ejemplo, es una demencia que nos ataca como su nombre lo dice, la parte frontal y la parte temporal del cerebro, y ahí se nos vienen a aparecer este tipo de problemas. Y en la parte frontal, como sabemos, está la parte que nos norma nuestra ecuanimidad. Entonces estas personas se vuelven violentas, se vuelven agresivas. Son personas que, por ejemplo, toda la vida han sido personas tranquilas, con un perfil bajo, o normal, o regular, pero de pronto comienzan a tener un genio distinto, un genio agresivo, insultan a la gente. Entonces, esa es la aparición, por ejemplo, de la demencia frontotemporal en la variante frontal. Y hay otra variante que es la semántica, que es donde la gente se empieza a olvidar de cómo se llaman las cosas. Por ejemplo, ellos saben que esto es un vaso, ¿no? Saben para qué sirve, pero no les sale el nombre. Saben que para qué sirve el vaso, saben para qué se usa. Sí, esto es para tomar agua. No recuerdan el nombre del artículo. Exacto. Entonces, esa es la variante frontotemporal, donde existe un problema con la nomenclatura de las cosas, ¿no? Algo que es un poco ya más difícil de encontrar y de diagnosticar, y se necesita bastante sapiencia y haber tenido pacientes de este tipo para poder encontrarla, ¿no? Y tenemos otra variante que, por ejemplo, nos confundimos bastante los médicos y los neurólogos, que es la enfermedad en la cual el paciente puede tener un problema de movimientos y asemeja a un Parkinson, ¿no? Asemeja a un Parkinson, pero no. Temblores involuntarios. Así es. Entonces hay que diferenciar bien esa enfermedad, porque también da con déficit de memoria, con problemas de movimientos, y hay que diferenciarlo de Parkinson. Muchos médicos tratan a estos pacientes como Parkinson cuando es un tipo de demencia especial, ¿no? Doctor, sin lugar a dudas, este tema da para mucho más, doctor. Para mucho más. Brevemente, si sería tan amable, ¿de qué manera podemos prevenir esta enfermedad? Lo más importante dentro de la prevención, y está demostrado a través de la comunidad científica, a través de estudios que se han hecho en muchos años, es la prevención con la alimentación. Alimentación balanceada. Dentro de la alimentación balanceada está la ingesta de antioxidantes. Los antioxidantes, ¿dónde están los antioxidantes? En la vitamina A, la vitamina B, la vitamina C, la vitamina D, todas las vitaminas. Entonces, los antioxidantes están ahí. ¿Qué tenemos que comer bastante? Verduras y fruta de manera natural. Eso es un poderoso antioxidante, ¿no? Y lo otro es hacer ejercicio, ¿ok? Hacer ejercicio por lo menos 30 minutos diarios, 5 veces por semana. Haciendo ejercicio, una dieta balanceada, ingesta de antioxidantes y el tomar agua. El agua es un conductor dentro de nuestro sistema nervioso central. Unos 6 a 8 vasos de agua por día y vamos a estar en buenas condiciones junto con los otros. Entonces, esa es la manera preventiva, ¿no? La alimentación, una buena hidratación, una dieta balanceada y el ejercicio. El ejercicio nos oxigena. ¿Y de dónde nos oxigena? El sistema nervioso central, que es donde lo necesita. Doctor, estoy encantadísimo de su presencia, doctor. Nos ha ilustrado de una manera muy didáctica y le comprometo próximamente a un nuevo programa, si me permite. Claro que sí, muchas gracias, doctor, también. Gracias, doctor. No me queda más que agradecer la presencia del doctor Alejandro Sánchez, porque brillantemente ha ilustrado, amigos, el desarrollo de esta enfermedad, y sobre todo me interesó bastante cómo podemos prevenir esta enfermedad. Lo que nosotros lo pregonamos, amigos, pregonamos durante años, señores. Soy el director del Policlínico Natura Vital. Y siempre que venimos acá al canal, amigos, hablamos de esto. Lo que acabamos de terminar en la conversación con el doctor Alejandro Sánchez. La alimentación, señores. El alimento es el medicamento es el alimento, bien lo dijo el padre de la medicina.
Y eso lo podemos encontrar en el Policlínico Natura Vital. Por eso reitero mi invitación en la avenida Bolivia 527, local central del Policlínico Natura Vital. Amigos, ustedes han sido muy amables por la atención prestada. Con nosotros será hasta el día de mañana. Muchas gracias, muy amables.